Buenos días, queridos oyentes de la Radio de María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy es supervivencia moral o santidad. Y para esto voy a utilizar el, ¿cómo se llama? El Ángelus del Papa Benedicto del 24 de agosto del 2010. Ahí él citaba el Evangelio de Lucas 14:1 y versículos del 7 al 14 también. Entonces, en Lucas 14:1, Jesús había sido invitado a la casa de un jefe de los fariseos. Y dándose cuenta de que los invitados elegían los primeros puestos en la mesa, contó una parábola ambientada en un banquete nupcial. Y decía él, cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya sido convidado por él otro más distinguido que tú, y viniendo el que os convidó a ti y a él le diga, deja el sitio a este. Al contrario, cuando seas convidado, ve a sentarte en el último puesto. Em, y voy a seguir leyendo. am, Ve a sentarte, no sea que eh, el que te convidó a ti te diga, deja el sitio a este y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando el que te convidó, cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Entonces, nos dice el Papa aquí que esta parábola, en un significado más profundo, hace pensar también en la postura del hombre en relación con Dios. De hecho, el último lugar puede representar la condición de la humanidad degradada por el pecado, condición de la que solo la encarnación del Hijo unigénito puede elevarla. Entonces, ¿cuál es este primer lugar al que el ser humano fue llamado? Dios nos hizo, y nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, fuimos hechos para ser como Dios, es decir, para ser divinizados a través de la encarnación del Hijo de Dios. Ese es, digamos, para lo que estamos hechos, ¿sí? Pero nos dice el catecismo en el punto 398, en el pecado original el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre constituido en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes de Dios y no según Dios. Entonces, por esto, Adán y Eva pierden la gracia de la santidad original. Entonces, fíjense cómo justamente esta parábola nos está narrando lo que el ser humano hizo en el pecado original, es decir, en vez de decir, bueno, soy criatura y si Dios quiere me va a elevar me va a divinizar, fíjense, estaba destinado antes de la creación del mundo
estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Fíjense, de este lugar de criatura íbamos a ser elevados a como la Virgen Santísima. Ella es una criatura que nace sin el pecado original y Dios la convierte en madre y reina universal de todo lo creado y madre de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es María, ¿no? Ella no peca, es la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y Dios mismo la eleva, es lo que dice aquí en la parábola. Y así, el dueño de la fiesta le dice, amigo, sube más arriba. Entonces aquí vemos como la historia de María y de Adán y Eva. O sea, Dios los invitó a este banquete a todos, ¿no? Adán, Eva y María sin pecado original. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se sentaron en el primer lugar. No, 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 nosotros aquí vamos a ser como Dios. Conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Y se pusieron en el primer lugar. ¿Qué les pasó? Le dijo el que los convidó, deja ese sitio y vete al último puesto, mijitos. Nada que ver, el que se ensalza será humillado. ¿Y qué es lo que hizo María? Fue y se sentó en el último lugar. He aquí la esclava del Señor. ¿Y qué le dijo Dios? Amiga, súbete más arriba. ¿Mm? Y la ensalzó. Entonces, digamos que nosotros nacemos con este pecado original, es decir, con esta tendencia a ocupar, o sea, lo que yo he llamado la supervivencia moral. Como estamos creados para ser como Dios, como María, pero no sentándonos en el primer puesto y con esta superioridad moral, con este, ¿no? Sino soy criatura y si tú quieres Dios, me elevas y me divinizas. Entonces, digamos que constantemente estamos luchando por ocupar el primer lugar, es decir, eh, estamos hechos para no para la supervivencia física, sino para la supervivencia moral, es decir, para sentirnos buenas personas, para sentirnos más bien como Dios, buenos, perfectos, y para que los demás nos sientan así. Entonces, constantemente el hombre viejo está buscando sentirse perfecto y que los demás me vean perfecto en esta carrera de quién es mejor persona. Y el hombre viejo usa todo, usa las escrituras, usa el ser católico, usa lo que sea para sentirse mejor que los demás en esta carrera por la supervivencia moral. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Mm? Cristo, que estaba en el primer lugar, que Él no solamente es como Dios, sino que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿qué es lo que hizo Jesús? Ocupó el último lugar. Es decir, no solamente se hace uno con la criatura humana, sino que se hace carne. Es decir, que lo que dice aquí el Papa, ¿no? Podemos creer que este último lugar es la condición de la humanidad degradada por el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una santidad original que perdimos. Siendo criaturas estamos vinculados con Dios, pero como criaturas, no como personas, como Dios, como creadores de la bondad. Solo Dios es bueno y nosotros somos buenos por relación con Dios. Pero el ser humano eh, quiso ocupar el primer lugar y pues obviamente ocupó el último, ¿no? Y perdimos la santidad y la justicia originales y entonces estamos despojados y maltratados, como dice la parábola del buen samaritano. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Miren la belleza, o sea, en esta parábola, ¿qué es lo que se nos está narrando? Como dice siempre el Papa, cuando leas el Evangelio, ¿qué es lo que hace el hombre viejo? Inmediatamente dice, ¿cómo yo?
voy a ocupar el último puesto. ¿Cómo es que yo lo voy a hacer? Entonces ahora yo lo tengo que hacer. No, nos está hablando de lo que hizo Dios. Aquí nos está narrando lo que hace el hombre, que es ocupar el primer lugar y es ser degradado al último. El que se ensalta será humillado. Eso fue lo que nos pasó. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Se humilla, es decir, ocupa el último lugar. Entonces, miren la belleza. Cristo mismo tomó el último puesto en el mundo, la cruz. Y precisamente con esta humildad radical nos redimió y nos ayuda constantemente. Y aquí cita el Papa a su encíclica Deus Caritas Est en el punto 35. Entonces, esto me encanta porque nos habla también de, de que la cruz en el legado del Papa Benedicto XVI no es sufrimiento, no es que Dios derramó su sangre para calmar un Dios airado. Claro que sí derramó su sangre, eso no fue que no pasó, pero lo que está realmente sucediendo en la cruz es la muerte de cruz. ¿Qué es la muerte de cruz? En la época de Jesús, el que moría en la cruz era el peor ser humano posible del momento. Era la muerte que se le daba a los peores miembros de la sociedad. Él muere como el peor ser humano, como escoria, como basura, ¿sí? Entonces, no toma cualquier último lugar como ya lo había tomado al nacer en Nazaret. Sabemos por las escrituras que Nazaret no era un sitio caché para nacer, ¿verdad? Le dicen, pero ¿qué nos puede dar alguien que viene de Nazaret? O sea, como quien dice, el peorcito lugar de donde puedes venir, ¿verdad? Y además nace en una época en que los judíos no tenían el prestigio que tuvo el pueblo elegido en algunos momentos de la historia, en el esplendor de David, por ejemplo. Están regidos por los romanos y los judíos están al servicio de los romanos. Entonces, fíjense que culturalmente ya Jesús naciendo judío, naciendo am, en Nazaret y luego naciendo en un pesebre. Fíjense todos esos últimos lugares que va ocupando Jesús desde el principio. Es más, vive 30 años de su vida totalmente pasando inadvertido. Último lugar, último lugar. Por eso, por ejemplo, Carlos de Foucault se maravilló con esto del último lugar, ¿cierto? Y por eso vivió toda una espiritualidad de Nazaret, del pasar inadvertido, de que no se note. Y fíjense cómo en las escrituras siempre está eso, ¿no? Cuando hagas ayuno, que no se te note, que no te pongas en el primer lugar para que se note que estás orando. O sea, siempre es como esto de el último lugar, porque nosotros de ser criaturas pasamos a ser pecadores, ¿sí? O sea, de tomar un último lugar. Y Jesús toma el lugar de pecador, pero no de cualquier pecador, sino del peorcito. Y por eso la muerte en cruz, eso es lo que está representando. Un Dios que sí que ocupando Jesús el primer lugar al lado del Padre y del Espíritu Santo, toma el último puesto, toma nuestro puesto, porque el hombre viejo siempre quiere ocupar el primer lugar. Yo por lo menos así fue, esa era mi religiosidad. O sea, yo cuando era chiquita que estaba en la universidad y ya les he contado mucho esta historia, que estaba yo con los jesuitas marxistas, ay, pues yo me sentía mejor que ellos. Ah, pues es que yo no soy marxista, yo no soy marxista y yo además no, yo cumplo los mandamientos y además yo era una niña juiciosísima y yo además soy la hipermoral y yo no soy como esa gente que aborta.
y como esa gente que usa métodos anticonceptivos y como, o sea, yo sabía todo lo que estaba mal y yo creo que inconscientemente era como para tener era mi supervivencia moral. O sea, yo crecí tan criticada que necesitaba algo que me pusiera en el primer lugar y eso se fue volverme la hipercatólica, la hiperperfecta, la hipermoral, la hiperreligiosa, la hiperconsagrada, ¿no? Obviamente después Dios me bajó del corubito y gracias a Dios, pero, o sea, era el hombre viejo en su esplendor. Y Jesús entonces toma nuestro lugar y Dios entonces lo eleva por encima de toda criatura, ¿verdad? Eso lo leemos en las Escrituras. Dios el Padre lo puso por encima de todo nombre. Y con él nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste la conversión y la santidad? En reconocer que que eso es lo que vive en mí. Eso es lo que vive en mí. Esa tendencia a la supervivencia moral, es decir, a trabajar para yo posicionarme en el super lugar como un monumento admirable y poder de alguna manera cada día como sentirme mejorcita. Esa es la tendencia del hombre viejo, por lo menos el mío. Entonces, nos dice el Papa que aquí en en esta parte dice, mm, al final de de la parábola, además, Jesús sugiere al jefe de los fariseos que no invite a su mesa a sus amigos, parientes o vecinos ricos, sino a las personas más pobres y marginadas que no tienen modo de devolverle el favor. Lucas 14:13, del versículo 13 al 14, para que el don sea gratuito. Nos sigue diciendo el Papa en este intervención del Ángelus. Al final de la parábola, Jesús sugiere al jefe de los fariseos que no invite a su mesa a sus amigos, parientes o vecinos ricos, sino a las personas más pobres y marginadas que no tienen modo de devolverle el favor para que el don sea gratuito. De hecho, la verdadera recompensa la dará al final Dios, quien gobierna el mundo. Nosotros le ofrecemos nuestro servicio solo en lo que podamos y mientras Él nos dé fuerzas. Y aquí cita otra vez el Papa a Deus Caritas Est 35, que vamos a leer en un momento. Por tanto, una vez más, vemos a Cristo como modelo de humildad y de gratuidad. Aquel que nos ha invitado nos dice, amigo, sube más arriba. De Él aprendemos la paciencia en las tentaciones, la mansedumbre en las ofensas, la obediencia a Dios en el dolor, a la espera de que aquel que nos ha invitado nos diga, amigo, sube más arriba. Confrontar Lucas 14, versículo 10. En efecto, el verdadero bien es estar cerca de Él. Esto me gusta mucho porque, como nos dice el Papa Benedicto XVI, un síntoma muy claro del pecado original es esa tendencia que tenemos a no querer ser perdonados, es decir, al perfeccionismo. Queremos hacerlo de tal manera que no tengamos que recurrir al amor gratuito. Y resulta que en la condición nuestra después del pecado original, no hay cómo darle nada a Dios sino nuestra miseria. ¿M? Nuestro último lugar, nuestro despojo de la santidad original, nuestra mala relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás, y con los demás. Y estas tendencias a utilizar los dones de Dios en contra de Él. San Luis noveno, rey de Francia, fíjense la belleza, hay un rey que es santo, es decir, la humildad no es que yo tenga que ser pobre y por allá, que nadie me conozca y así como toda mal vestida y no, no.
San Luis IX, rey de Francia, cuya memoria se celebró el pasado miércoles, puso en práctica lo que está escrito en el libro de Sirácida. Cuanto más grande seas, tanto más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor. Fíjese, esto de cuanto más grande seas, es decir, no hay solamente una manera de ser grande en el mundo, hay muchas maneras de ser grande. En el caso de San Luis, pues era rey de Francia, entonces tenía una posición social la más grande, la más alta, seguramente vestido con los mejores vestidos, eh, de la mejor aristocracia, ¿no? Grandeza de cuna. Y también hay una grandeza, queridos oyentes, que es a veces esa grandeza moral que Dios nos da. Como dice Santa Teresita, a algunos Dios nos ha protegido de caer de muchas maneras, ¿verdad? Esa gracia del perdón dado de antemano, como dice Santa Teresita, Dios me perdonó previniéndome caer, quitándome las piedras, y algunos de nosotros habremos tenido esa grandeza que Dios nos ha permitido tener, como se la dio a Santa Teresita. Santa Teresita tenía esa grandeza de que nunca en su vida cayó en un pecado mortal. Entonces, cuanto más grande seas, tanto más dale gloria a Dios, tanto más humilde debes ser, tanto más pegadito de Dios debes estar. Como dice aquí el Papa, el mayor bien es estar junto a Él, no despegarnos de Él, estar en constante oración. La oración nos hace pequeños, queridos oyentes. Bueno, la oración del humilde, porque hay una oración del grandote que es darle órdenes a Dios y estar bravo con Él porque no me hizo caso. Eso no es una realidad, eso no es una oración humilde. Pero la humildad de estar pendiente de lo que Dios me quiere dar, ¿verdad? De lo que Dios me quiere compartir en ese recogimiento, en esa vigilia, pues cuanto más grande seas, cuanto más moralmente grande te sientas, más ora, más estate pegada de Dios, pegado de Dios. Así escribió en el Testamento Espiritual a su hijo, San Luis IX. Si el Señor te concede prosperidad, prosperidad espiritual, prosperidad mental, prosperidad material, ¿verdad? Porque hay personas que tienen prosperidad mental, por ejemplo. Algunas personas que no han tenido tantas heridas en su vida y que a lo mejor se sientan más reguladas y más, ¿no? Y entonces los demás que, uy, que tienen esas reacciones como tan terribles y entonces es que tú eres bipolar y como ese desprecio, ¿no? Como esa supervivencia moral o superioridad moral que puede ser también superioridad mental, ¿no? Como, uy, es que eso, eso lo ve uno mucho en los matrimonios, ¿no? Que siempre están peleando a ver quién es mejor persona. El ser humano, cuando vive en la supervivencia moral, siempre está necesitando sentirse mejor que alguien o se siente peor que alguien. A todos Dios nos encerró en el pecado para con todos tener misericordia, cito a San Pablo. ¿M? A todos Dios nos encerró en el pecado, o sea, a todos Dios nos hace ver nuestro pecado para con todos tener misericordia. Por eso Dios permitió que los judíos lo rechazaran, ¿sí? Lo permitió, como para decirles, ustedes son estos comensales, ¿verdad? Que no tienen cómo devolverme el favor. Y dice más adelante esta cita de Lucas 14, dice, cuando des una comida o una cena, fíjense, aquí está hablando de cómo es Dios. Él, cuando nos invita a la Eucaristía, ¿verdad? Que hace una comida y una cena para nosotros, no llama a sus amigos. Todos, cuando nos mezclamos con el hombre viejo y su tendencia a ser como Dios sin Dios, somos enemigos de la cruz de Cristo. Somos enemigos del último lugar. Queremos ocupar el primer lugar. Eso es ser enemigos de la cruz de Cristo. No invites ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos.
No sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, y fíjense cómo aquí se describe cómo es Dios. Esto, como todo, no es un libreto moral para que yo tenga mi supervivencia moral del día de hoy. No, nos está hablando de cómo es Dios. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y todos nosotros, queridos oyentes, somos pobres, lisiados, cojos y ciegos. Todos. Lo que pasa es que Dios es, como está la vergüenza que nos paraliza, entonces Dios tiene como delicadeza y entonces como que nos da muchas gracias para esta supervivencia moral y entonces como que no nos creemos tan ciegos ni tan cojos ni tan lisiados, sobre todo los católicos como yo. Ah, eso sí, no, yo soy la más rica, yo conozco al Papa Benedicto XVI y soy la más, ¿no? Eh, Porque el hombre viejo quiere usar todo para sentirse mejor que el de al lado. Es más, para ver y yo te explico cómo tienes que vivir, ¿no? Entonces, fíjense que esta es nuestra realidad y serás dichoso porque no te pueden corresponder. O sea, Dios es dichoso de que yo no le pueda corresponder. No está esperando que yo llegue a la Eucaristía a darle gracias porque no soy como los demás hombres. No, soy como los demás hombres y estoy invitada al banquete. Entonces aquí voy a leer un poquito a esta parte de Deus Caritas es que él cita, dice, am, dice, el modo de servir hace humilde al que sirve. El que sirve no adopta una posición de superioridad ante el otro, por miserable que sea momentáneamente su situación. Cristo ocupó el último puesto en el mundo, la cruz. Y precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente. Entonces, fíjense cómo hay que revisar cuando te estoy ayudando al otro que, por ejemplo, momentáneamente su situación moral puede ser terrible. Puede que yo tenga delante de mí alguien que es súper pecador, que, que está, digamos, que a lo mejor no es católico, lo que sea, ¿no? ¿Estoy abordando a esa persona desde una posición de superioridad? ¿Me creo mejor que esta persona que tengo enfrente? Porque si eso es así, mejor calladita me veo más bonita. Quien es capaz de ayudar reconoce que precisamente de este modo también él es ayudado. El poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de orgullo. Esto es gracia. Cuanto más se esfuerza uno por los demás, mejor comprenderá y hará suya la palabra de Cristo. Somos unos pobres siervos o siervos inútiles. En efecto, reconoce que no actúa fundándose en una superioridad o mayor capacidad personal, sino porque el Señor le concede este don. A veces el exceso, aquí, y ahora vamos a ver una otra cara de esta superioridad moral del hombre viejo, ¿no? A veces el exceso de necesidades y lo limitado de nuestras propias actuaciones le harán sentir la tentación del desaliento. A veces, por ejemplo, en nuestra vida familiar, con la gente que nos rodea o con nosotros mismos, puede que nos parezca que tenemos un exceso de inferioridad moral o de inferioridad la que sea, y podemos tener la tentación del desaliento, de la desesperanza que muchas personas sienten, que es la otra cara del orgullo. Porque el hombre viejo dice, ah, no, no puedes ser como Dios, no te puedes sentir perfecta, entonces mátate. No puedes ayudar a tu familia, entonces deprímete. Deberías poder, con lo que tú dices y con el ejemplo que das, tener resultados, ¿verdad?
Pero entonces, ¿qué pasa? El que es humilde le alivia saber que no somos más que instrumentos en manos de Dios. Y así, miren esta belleza, se liberará de la presunción de tener que mejorar el mundo. Algo siempre necesario, ¿verdad? Pero no en primera persona y por sí solo. Hará con humildad lo que es posible y con humildad confiará el resto al Señor. Quien gobierna el mundo es Dios, no nosotros. Uy, esta presunción de mejorar el mundo, niñitos, Ana María Carrizosa Lamas. O sea, yo iba a convertir a los jesuitas, hice parte de un instituto de vida consagrada que tenía una cantidad de errores, lo que ustedes quieran, un movimiento católico que se volvió una secta. Ah, pero yo seguía ahí. ¿Por qué? Porque es que yo soy la que los voy a salvar. Y yo voy a mejorar todo esto. ¿A costa de qué? De mi propia vida, de mis propias necesidades, de mi propia salud mental. Ah, porque es que yo soy la que yo soy la supervivencia moral era, yo ven y te salvo, ¿no? Todos los que tenemos supervivencia moral somos los salvadores del mundo. Y queremos a veces forzar a los demás a que se conviertan, a que vivan mejor, nos entrometemos en la vida de los demás. Bueno, hablo por mí y levante la mano el que le pasó lo mismo. Entonces, en cambio, hoy en día que hago lo que me puedo y lo demás se lo confío a Dios porque Él es el que gobierna el mundo y permite los despertares espirituales, no Ana María Carrizosa. Nosotros le ofrecemos nuestro servicio solo en lo que podemos y hasta que Él nos dé fuerzas. Sin embargo, hacer todo lo que está en nuestras manos con las capacidades que tenemos y que me está dando solo por hoy es la tarea que mantiene siempre activo al siervo bueno de Jesucristo. Nos apremia el amor de Cristo. Entonces, fíjense cómo el desaliento, la desesperanza, la tristeza de que es que yo no pude mejorar el mundo de fulanito de tal, es la otra cara de ese orgullo de ocupar el primer lugar, de que es que yo debería poder. Y entonces como yo no puedo o Dios no me está dando las gracias que yo quiero, entonces me desanimo, me desaliento, me deprimo, me doy palo, me critico, me maltrato. O también, obviamente, a los demás. Entonces, que dejemos espacio al Salvador. ¿M? Pidámosle a María que nos guíe por el camino de la humildad, que nos guíe por el camino de la humildad, que le dejamos al hombre viejo, mijito, no tienes que seguir tratando de conseguirme valor a las buenas y a las malas con todos esos esfuerzos que hacemos para demostrarle a nosotros mismos y a los demás que sí somos buenos, que entonces sí somos dignos de amor, que entonces sí somos dignos de... No, nadie, nadie es digno de nada. No hay nada que le podamos dar a Dios sino nuestra naturaleza enferma y darle a Él ese gusto, ¿verdad? De poder invitar al banquete a los que no tienen nada para darle. Serás dichoso porque no te pueden corresponder. Dios es dichoso de que no le podamos corresponder, sino con nuestras manos vacías, para que Él las llene de su amor y de su ternura y de su gratuidad. ¿Mm? Pidámosle a Jesús porque el hombre viejo en esa supervivencia moral le huye al último lugar, le tiene pánico, lo detesta, no soporta que yo esté hoy en el último lugar o que haya estado en el último lugar, moralmente o de la manera que sea. En cambio, ¿qué es lo que nos dice María? No le tengas miedo, mijita. ¿Que van a pensar de mal de ti? Pues sí, no estás sola. Ocupa el último lugar y verás que siempre estarás acompañada por María y por Jesús. Y por eso,
el pobre Carlos de Foucault, bueno, pobre no, pero él tratando de siempre ocupar el último lugar, se dio cuenta de que no podía porque el último lugar siempre lo ocupa Cristo, siempre lo ocupa Cristo. Y por eso está en un sagrario en donde cualquiera puede llegar y robarse la hostia y pisarla si quiere. Más último lugar que ese, creo que no hay. Y por eso Dios es manso y humilde, no se impone, no es violento. Y es dichoso porque no le podemos corresponder. Que eso nos ayude a liberarnos de todo ese perfeccionismo y ese querer no vivir de perdón, que es de lo que todos vivimos. Quisiera como dar esta esperanza, ¿no? De que nuestro hombre viejo se ocupa tanto, tanto, tanto de que nos sintamos buenas personas y realmente en nuestro ser Dios nos hizo buenos, ¿cierto? Y además nos quiere regalar su bondad, nos quiere regalar sus méritos. Por eso Santa Teresita dice, en el ocaso de mi vida me presentaré con las manos vacías porque todos mis actos están manchados, ¿no? Todo es digno de perdón. Entonces, en vez de darle vuelta a todo y que si sí o que si no, pues saltemos al último lugar, es lo que hacía Santa Teresita, ¿no? Por eso es el pequeño camino, como un ascensor. Ay, yo mejor me dedico a darle gloria a Dios y a no saltar del último lugar, ¿verdad? Entonces, obviamente, sostenerse ahí es muy difícil, ¿no? Cuando esto sucede, pero pidámosle a Jesús, ¿no? Que nos capacite para ser bondadosos con nosotros mismos, en especial cuando sentimos que estamos en ese lugar, en ese último lugar, ya sea de manera espiritual, físico, mental, en cualquiera de estos lugares o en la opinión de los demás o en la opinión de alguna parte de mi crítica que no me soporta. Corramos a ese último lugar que ahí está Jesús y pidámosle que Él nos revista de su propia bondad y de sus propios méritos. Y démosle un descanso a nuestro propio hombre viejo tratando de que sobrevivamos moralmente. No vale la pena tanto esfuerzo para ocupar el primer lugar, ¿cierto que no? Bueno, queridos oyentes, Dios mediante nos encontramos entonces en otra oportunidad y quedamos como siempre con María.